En 2022, más de 70,000 niñas, niños y adolescentes ingresaron a México de forma irregular. Chiapas, Baja California y Veracruz son los estados que registraron la mayor cantidad de menores de edad en movilidad. ¿Qué situaciones se enfrentan y quién protege sus derechos? Hoy hablaremos de niñez en movilidad. Soy Verónica González, quédate porque aquí te defendemos. Y para hablar precisamente sobre el tema de hoy, está con nosotros Ana Sáiz Valenzuela. Ella es titular de la Unidad de Asesoría Jurídica en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Bienvenida, Ana. Muchas gracias, Vero, un gusto. Qué bueno tenerte nuevamente por acá. Y hoy está con nosotros María Fernanda Valdés Herrera. Ella es oficial nacional de protección en el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia UNICEF México. Bienvenida, María Fernanda. ¿Qué tal, Vero, Ana? Mucho gusto. Qué agradable tenerlas aquí para hablar de un tema que nos debe interesar a todos como sociedad. ¿Qué está pasando o qué situaciones están viviendo las niñas, los niños y los adolescentes cuando se encuentran en esta situación de movilidad? Coméntanos, María Fernanda. Sí, claro, pues mucho gusto y gracias por esta introducción. Desde UNICEF estamos muy contentas de poder participar en foros como estos. Para nada más encuadrar un poco esta primera introducción, es importante destacar que México tiene una muy larga trayectoria en temas de movilidad humana. Tenemos flujos, por ejemplo, de origen, que es población que sale, población que cruza, población que regresa y población que ya tiene como objetivo quedarse en México. En atención a eso, me parece que es importante también destacar dos fechas importantes. Por ejemplo, en el año 2015, no sé si recuerdan, que fue una noticia paradigmática en el que se identificaron más de 50,000 niñas, niños y adolescentes no acompañados en frontera norte con el deseo principal de ingresar a Estados Unidos de América. Otra fecha muy importante es 2018, cuando en las caravanas se encontró un cambio de los perfiles que componen estos grandes flujos, que fue grupos familiares, en los cuales pues niñas, niños y adolescentes pues era la principal población, ¿no? Entonces es importante hacer como ese hilo histórico, porque nos va a dejar entender muy bien cuál es la realidad actual. Tenemos niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad en estos 4 grandes flujos, con el principal objetivo ya sea de buscar la reunificación familiar en México, en Estados Unidos, también huyendo de contextos de violencia, porque consideran que su vida, su seguridad, su libertad corren un riesgo en caso de volver. Las principales nacionalidades son aquellas personas que justo están huyendo, por ejemplo Venezuela, por ejemplo Honduras, pandillas organizadas y demás contextos que los obligan a huir. Entonces México tiene grandes retos en atención a a esas demandas de protección de la población en general y básicamente pues dicen nuestras organizaciones aliadas del Sistema de Naciones Unidas que esto nada más va a incrementar con el paso de los años, ¿no? Es decir, se va a complicar aún más este escenario. ¿Qué dice la ley, Ana, sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes cuando están migrando? ¿Deben tener un trato diferenciado? ¿Los pueden detener? ¿Qué sucede con ellos? Bueno, yo creo que sí tenemos que hablar el parteaguas que fue la reforma a la Ley de Migración para alinearla a la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes y digamos, explicitar la prohibición de tener niños, niñas, adolescentes. Es decir, no en los pueden detención. detener. No pueden estar detenidos y creo que sí, eso cambió el paradigma porque hasta antes de esta reforma era habitual llegar a una estación migratoria y ver niños, niñas o adolescentes en situación de detención y además en condiciones muy inapropiadas en el sentido de que no había unas instalaciones adecuadas, no había, era frecuente una separación familiar o separación de la persona con la que estuvieran viajando. En esa situación pues se agrava pues la violencia psicológica y física de niñas, niños en estos contextos. Entonces sí creo que es un parteaguas y la ley ahora es muy clara que
prevalecen varios derechos. El primero es que la detención es una medida de última ratio y no pueden estar privados de la libertad y menos en una estación migratoria. Para eso tiene que haber, digamos, el acondicionamiento de ciertos centros de acogida por el DIF y tienen que preservar la unidad familiar. Eso es muy importante. Si viene un núcleo familiar, el resto de la familia, aunque sean adultos, corre la misma suerte que un niño o niña. Por venir en familia. Exactamente. Y también es importante fortalecer otra figura que trae la ley, que son las alternativas a la detención. Esto pueden ser tal vez familias de acogida y otro tipo de esquemas que siguen siendo, digamos, como pilotajes en México, pero creo que es importante voltearlas a ver porque formalmente en la ley esa es una opción. ¿Qué otras cosas establece esta pues nueva regulación, digamos, de la situación que van a enfrentar los niños, niñas y adolescentes? Sí, muchas gracias. Pues mira, Ana y yo nos conocemos ya desde hace unos cuantos años relacionados a justo nuestro trabajo en el tema de atención a niñez en contextos de movilidad, y básicamente hemos podido ver justo eso lo que menciona, ¿no? Toda la transición, por ejemplo, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que fue de 2014, y esta gran reforma que justo marcó un cambio, es un hito total en el cambio de enfoque. Principalmente diría que trae otras tres cosas, ¿no? La detención, claro, también la regularización a otros tipos, por ejemplo, antes era exclusivo la regularización migratoria, niñez no acompañada, temporal, y ahora pues es mucho más amplia, es a todo tipo de niñez, incluso la que viene acompañada y demás. Y otro, pues el rol central que tienen las procuradurías de protección. Dos grandes creaciones que trajo la Ley General es la creación del Sistema Nacional de Protección Integral, que es básicamente la articulación de las diferentes dependencias para garantizarla tanto desde prevención hasta la protección de todos los derechos de niñas, niños y adolescentes, pero también las Procuradurías de Protección, que se reactivan en el momento en el que existe una violación a algún derecho de alguna niña, niño o adolescente, se activa la protección especial y entran las Procuradurías de Protección a jugar un rol muy clave, que es para evaluar y determinar el interés superior. Y ahora sí, con base en esta primero diagnóstico, entrevistas multidisciplinarias y obviamente la participación central de las niñas, niños y adolescentes, poder definir un mejor plan de vida, qué es lo mejor para ti, y que sean pues evaluaciones individuales para cada una de niña o de adolescente de acuerdo a sus necesidades y obviamente a pues su trayecto e historial de vida, ¿no? Bien, pues en este contexto que ya nos plantearon, parecería que estamos ya en las condiciones muy buenas, ¿no? Para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Pero a la vuelta del corte me gustaría que nos explicaran cómo nos está yendo ya en la vida real, ¿no? En las acciones que realiza la Defensoría Pública y también el trabajo de UNICEF. Gracias. Vamos a la pausa, regresamos, no se vayan. ¿Fuiste detenido de manera arbitraria o estás acusado de cometer un acto que es contra la ley? Tienes derechos y nosotros podemos representarte. Acércate a los servicios gratuitos del Instituto Federal de Defensoría Pública. Te defendemos en cualquiera de las etapas del sistema de justicia penal acusatorio, es decir, desde el momento de la detención hasta la ejecución de la sentencia. Si fuiste procesado en el sistema penal tradicional, también hacemos valer tus derechos. Las y los defensores públicos federales protegemos tus derechos ante agencias del Ministerio Público y centros de justicia penal en todo el país. Llama a Defensatel 822 42 42 6. De la mano del Instituto Federal de Defensoría Pública, haz valer tus derechos. Ya estamos de regreso conversando sobre niñez y adolescencias en movilidad. Y coméntanos, Ana, desde la Defensoría Pública, en este contexto que ya plantearon de tenemos las leyes mejores, la vanguardia y todo, ¿cómo aterrizar, cómo hacer efectiva esa protección para niñas, niños y adolescentes que están en movilidad? Siempre es un reto, pero digamos, creo que un rol
particularmente importante de la Defensoría Pública es que cuando se presenta un amparo que involucre a algún niño o niña y también niños niñas en movilidad, pueden tener un representante especial. Muchas veces el juez ordena que tengan un representante especial. ¿Y qué tiene que hacer? Es un poco ese papel, como bien lo platicaba Fer, de verificar que se cumpla el interés superior de ese niño o niña o adolescente. Y a veces es muy complejo entender que el interés superior no es lo que yo crea que es mejor para ese niño o lo que crea cualquier persona, porque tenemos tal vez ideas distintas, pero lo que sí es claro es que el interés superior se determinó idealmente por la Procuraduría de Protección y es algo, podemos decir, como individualizado. Es como una se les tiene que escuchar, ¿no? Individualizada, exacto, con participación justamente de estos niños. Y tal vez podemos pensar en estos ejemplos de adolescentes centroamericanas o centroamericanos que tal vez a los 17, 16, culturalmente, ellos ya son grandes y tienen tal vez su propio bebé o tienen que mandar dinero, y para ellos estar en un centro de atención social del DIF a puertas cerradas es insostenible, no se adecúa a su propia realidad, y tal vez ser devueltos a su país de origen podría implicarles la posibilidad de perder la vida o la salud o la integridad. O tal vez ese contexto es donde están viviendo la violencia. Exactamente, ¿no? Claro, su propio núcleo familiar. Entonces, a veces es difícil, y sobre todo el DIF, concebido como una institución que protege a la familia, no nace como una institución especializada en niños, niñas, ni adolescentes. Entonces, y menos si están en esta condición de movilidad. A veces es ¿no? difícil trabajar con el DIF en ese sentido, y tenemos que entender que a veces el agente violentador del propio niño o niña, de quien viene huyendo, probablemente es parte del núcleo familiar. Entonces, sí, esto es como para resaltar que no podemos meter en una masa. El interés superior no es el mismo para todos los niños o niñas, aunque tengan la misma edad. Tenemos que ver estos contextos individualizados, y ahí es donde puede entrar claramente la Defensoría Pública, porque el papel de un asesor jurídico nombrado para estos efectos es ser garante de que el juez o la jueza escuchen y observen los derechos de estas infancias. ¿Y cuál es la diferencia si no los puedes detener en una estación migratoria, pero los llevas a un centro que depende del DIF, pero finalmente ahí también están, pues no pueden salir, claro, ¿no? Sí, pues primero, pues cómo estamos entendiendo la no detención. La no detención es exclusivo de las estaciones migratorias. La no detención para nosotros desde un enfoque de Naciones Unidas es mucho más amplio. Por ejemplo, México también, lamentablemente, su primera recomendación siempre es la institucionalización de las niñas, niños y adolescentes, y hacia donde queremos transitar es a que se restituya y se proteja el derecho de vivir en familia, por lo que había platicado ya Ana, lo mencionó en el bloque pasado, de familias de acogida, por ejemplo, que sea siempre priorizando un entorno familiar, familias extendidas, antes de la institucionalización. Entonces, sin duda, hemos promovido protocolos, manuales de la mano de las autoridades y demás, pero todavía nos queda un largo camino para, pues sí, desinstitucionalizar, y que en caso de que se requiera un alojamiento específico, pues tenga las condiciones necesarias propicias para la etapa de desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, su contexto, su edad y demás, ¿no? Entonces, pues con todo eso hay grandes directrices todavía a nivel internacional que nos pueden apoyar para hacerlo de la mejor forma, de acuerdo a justo al plan individualizado de cada uno, ¿no? ¿Qué es lo que sigue para un adolescente o para una niña o un niño después de que las autoridades migratorias ya lo colocaron, digamos, en este centro? Bueno, yo creo que lo principal es que se vele por sus derechos. Primero, es importantísimo, sobre todo en este aspecto de niñas en movilidad, es la garantía de la no devolución a un lugar donde de veras pueda correr peligro su vida o su integridad. Entonces, esta garantía de no devolución, a poder pedir asilo en México, a estar, a tener derecho a ver a un procedimiento ante la Comar, creo que debe estar garantizado, porque muchas veces pasa en estos centros de acogida por desconocimiento, tal vez por falta de recursos, tal vez que la medida más sencilla es ordenar un retorno asistido o una deportación. Y ahí sí tenemos que ser muy cuidadosos en que haya una intervención de la Procuraduría de Protección y del Instituto Federal de Defensoría Pública,
para que garantizar lo mejor para ese niño o niña. Ahora, hay algunos casos en donde su prioridad puede ser una reunificación familiar. También Fer lo ponía como ejemplo al principio. Esta situación que generó tanto desconcierto en Estados Unidos, muchos niños o niñas lo que buscaban era reunificarse con sus padres. Entonces, eso tiene que ser parte del análisis al realizar una evaluación sobre el interés superior de ese niño o niña en un contexto de movilidad, ya sea acompañado, no acompañado o a veces separado. Es curioso ver cómo no coinciden a veces las cifras en Estados Unidos y las de México de los niños y niñas viajando, porque la categoría jurídica es diferente. Aquí puede ser más amplio. Un niño acompañado puede ser por una persona de confianza o puede ser por un vecino, un tío, algo o que en así. ese momento se acercó con alguien justo por el miedo. Y en Estados Unidos el estándar es más estricto porque tiene que ser quien sí pueda ejercer la patria potestad, digámoslo así. Entonces, la ley en México sí reconoce estas 3 categorías de niño o niña viajando solo, acompañado o separado. Sí, si me permiten añadir algo que en seguimiento a lo que menciona Ana, creo que muchas veces las decisiones prioritarias que toma el Estado es justo por este reto que vemos en todos lados del enfoque. Por ejemplo, en una aproximación exclusiva de derechos de niñas, niños y adolescentes, siempre se prioriza cuando son en contexto de movilidad, porque se dice el enfoque migratorio, ¿no? Es migrante, es extranjero, es tal. No, el enfoque que tiene que ser el primario en todo lo que involucra a niñas, niños y adolescentes es el de protección a niñas, niños y adolescentes. Antes que cualquier cosa, son niñas, niños y adolescentes. Entonces, no puede haber un trato diferenciado porque empieza la discriminación y empiezan otros factores de vulneración a derechos. Entonces, si priorizáramos sobre el enfoque de migración, un enfoque de protección y respeto y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, otra sería la dinámica. A lo mejor la primera recomendación o todas las demás acciones que promueve el Estado estarán basadas... Se tomarían otras medidas, ¿no? Totalmente. Vamos a hacer una pausa y regresamos un poco ya con las conclusiones de nuestra charla. Sí, gracias. No se vayan, regresamos. Te están cobrando más electricidad de la que consumes. ¿Te despidieron de tu empleo sin justificación? ¿Fuiste víctima de un delito o vives un conflicto familiar? Aquí te ayudamos. En el Instituto Federal de Defensoría Pública brindamos orientación y asesoría jurídica gratuita. Acerca de nuestros profesionales especializados en atención a personas con discapacidad, Adultos mayores, mujeres, hablantes de lengua indígena, niñas, niños y adolescentes, migrantes jóvenes en conflicto con la ley e integrantes de la diversidad sexual. Búscanos. Tenemos oficinas en todo el país. Llama a Defensatel 822-42-42-6. Respondemos los 365 días del año. Aquí te defendemos. Ya estamos en la parte final del programa de hoy. Antes de pasar a las conclusiones, cuando estamos hablando de niñas, niños y adolescentes, es un grupo vulnerable. ¿Cómo deberían actuar las autoridades? Y más si vienen en este contexto de movilidad. Bueno, de entrada, la ley de migración es clarísima desde la reforma y cualquier niño o niña o adolescente se considera como un visitante por razones humanitarias. Y ya de entrada eso le da un estatus de protección legal y estancia regular. Es decir, que no lo regresen de inmediato. No. Y que tenga la posibilidad de pedir asilo, de buscar cuáles son sus posibilidades, digamos, ver cuál es realmente su interés superior al estar en México, ¿no? Y la autoridad debería proporcionarles o conectarlos con ustedes, por ejemplo, con la asesoría jurídica. Por supuesto, muchas veces los jueces, cuando llegan los casos a sus juzgados, eso es lo que hacen, por eso nos nombran representantes especiales. Y al tener este estatus regular, creo que es importante señalar que tienen también, incluso en estatus irregular, tienen derechos económicos, sociales y culturales reconocidos. María Fernanda, ¿quiénes tendrían que dar esa protección? ¿Qué autoridades o quiénes están involucrados? Te agradezco muchísimo esa pregunta y creo que ahí es muy importante destacar que no es exclusiva la responsabilidad del Instituto Nacional de Migración, de COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Procuraduría de Protección Federal, Estatal o Municipal o Regional.
sino que todas y todos las dependencias del gobierno forman parte de lo que les mencionaba al inicio, del Sistema Nacional de Protección Integral. Entonces, todas las dependencias, incluso las personas civiles, las comunidades, juegan un papel sumamente importante en garantizar esta protección. Es justo la protección de las procuradurías quienes van a decir, a ver, está vulnerado su derecho a la educación, ok, Secretaría de Educación Pública, por favor, en cierto tiempo, en cierta lugar, tienes que restituir este derecho y me tienes que avisar en cuanto ya quedó restituido. Entonces, ese plan de restitución de derechos que va a identificar cada uno de los derechos vulnerados, le va a decir a cada una de las dependencias qué tiene que hacer. Y el chiste es acompañarlo y que sea durante todo lo que tenga que durar ese plan específico hasta que todos los derechos vuelvan a quedar restituidos. Y mencionas algo muy importante, María Fernanda, también la sociedad. Si uno observa que un menor de edad, una niña, un niño, adolescente, está viviendo una situación que lo pone en riesgo, uno puede ir a notificar a las autoridades, y más si se trata de niños migrantes. O acercarlos al Instituto Federal de Defensoría Pública. Ese es el punto. Se nos acaba el tiempo y me gustaría escuchar sus conclusiones desde el enfoque de la Defensoría Pública, justo lo que mencionas, ¿no? ¿Cómo se pueden acercar a este servicio y garantizar esta protección de los derechos? Pues siempre es un reto, pero tenemos asesoras y asesores jurídicos en todo el país que deben estar prestos a atender a cualquier niño, niña o adolescente que necesite este tipo de servicios. A veces llegamos por orden de jueces o juezas federales, nos llaman a veces del aeropuerto, a veces nos llaman de distintos lugares en donde se necesita esta asistencia, y para nosotros lo principal es que cada asesor o asesora jurídica sea garante de que se respeten los derechos de las niñas o niños en cualquier tipo de procedimiento, ya sea administrativo o ya sea ante un juez o una jueza. Bien, pues ahí está, y durante el programa ha estado apareciendo ahí los números de la Defensoría Pública. María Fernanda, tus conclusiones. Pues creo que me quedo con dos. La primera, destacar que desde UNICEF acompañamos muchos de los esfuerzos que impulsa el Estado y sin duda hemos avanzado muchísimo. Sin embargo, todavía nos falta mucho. Tenemos, por ejemplo, hoy una política pública bastante famosa que cada vez está difundiendo más en los diferentes estados de la República, que es la Ruta de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y esa ruta le permite identificar cuál sería la ruta de coordinación y cooperación entre los diferentes estados y dentro de todos los estados para proteger los derechos de la niñez, ¿no? Entonces, destacar que sí hemos avanzado mucho, sin embargo, todavía hay un largo camino que recorrer, y eso se vincula con mi segundo punto, que es justo este año tan coyuntural para el país. Pues sí, sin duda tenemos que apelar a más presupuesto para las procuradurías de protección, para que pues estas tengan las herramientas necesarias para poder desempeñar las funciones que la ley les ha dado. Entonces, creo que con eso quedo, invitar justo a todas las personas a que la ley estipula que toda persona debe de conocer a las procuradurías y que pueden justo pues canalizar o hacer de la información de las procuradurías de algún caso de niñas, niños y adolescentes con necesidades de protección. Bien, pues muchísimas gracias. Gracias, Ana. Gracias, María Fernanda, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. También a ustedes, gracias por su atención. Los invito a que sigan las redes del Consejo de la Judicatura Federal y, por supuesto, a que se queden en la señal de Justicia TV. Soy Verónica González. Hasta la próxima.